¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, estamos ante la presencia de un nuevo corte de suministro para un cliente. Ya arrancamos mal, hay que cambiar la puerta, tiene que ser la puerta reglamentaria. Hoy estuvo el inspector de reclamos, dado que se ve que algún vecino denunció la pérdida y lo cerraron preventivamente. El cliente esperó a que esté yo como para llamarlos. Bueno, vinieron. Directamente no podían inflar la cañería para hacer la prueba de hermeticidad con la columna, dado que cuando llegaban a conectarla ya no había aire en el interior de la cañería, o sea que la pérdida es de una magnitud importante. Así que el recorrido sería salir de ahí, del nicho, bajar, poner una T para alimentar la estufa, el tiro balanceado, seguir así con una profundidad de 30 centímetros, dado que estamos ante una entrada de vehículos, subir, seguir por ahí. Bueno, entramos por acá. Ahí tenemos el tiro balanceado que comenté. El caño saldría ahí y vendríamos así. Ahí habría que hacer una pequeña bisagra, avanzar para adentro y salimos acá al primer artefacto, el segundo artefacto, que es este termo, que bueno, acá en esta columna viaja todo lo que es pluvial, agua caliente, fría, cloacal, y de paso tiraje de termo, que entre paréntesis lo saqué porque está hecho pelota. Acá da la altura para hacer el muñeco, que se necesitan con 50 centímetros de alto, codo a 45, otros 50 centímetros y después otro codo a 45 para adentro. Así que más o menos eso se podría hacer. Después habría que seguir con el caño epoxi. Ahí obviamente tiene que ir con cañito de cobre o flexible Dinatécnica. Después seguir hasta acá a la cocina. Bueno, la cocina no es difícil alimentarla, dado que podemos venir por acá, entrar ahí, salir por atrás, poner la llave de paso a un costado como para que no haya ningún tipo de problemas. Bueno, el tema de esta instalación, que es lo complicado, llamémosle, es ventilar, dado que bueno, ahí no tenemos la posibilidad de poner una rejilla por dos motivos. Primero, que saldría dentro del machimbre este, que bueno, no sería difícil porque se le pone un caño, se lo hace llegar con algún caño de 160. Se podría intentar. El tema es que quede el lado de afuera, porque como acá hay más o menos 2 metros, esto se puede cerrar y transformarse en una habitación, un lavaderito o cualquier cosa, y ya no tendríamos la ventilación. Todas esas cosas, aunque a ustedes les parezca mentira, están contempladas en el reglamento. Bueno, acá tendríamos la posibilidad de poner la inferior en forma vertical, ahí al ladito del marco de puerta. Queda media rara, no les voy a negar, he hecho varias así, pero bueno, queda un poco extraño. Bueno, como dije, tenemos la cocina, ahí iría la superior, y para traer acá ventilación al termo, lo que habría que hacer es traer un caño de 160 de allá hasta acá y ponerle las rejillas correspondientes. La parte inferior habría que hacer lo mismo y traer un caño con ventilación. Así que bueno, este es un nuevo desafío, dado que no hay mucha posibilidad por el tema, lo que es ventilaciones, lo que es recorrido de cañerías. Me parece que es una de las más simples que voy a mostrar en este canal, en mi canal Siciliano en su taller. Pero bueno, nada, a veces se complica. Les mando un saludo, los invito esta noche a una nueva charlita, dado que bueno, siempre
hacemos una charlita en las noches y la verdad que es una sana, linda y entretenida costumbre. Les mando un saludo.